Hola, bienvenido a tu canal Vivir en Ucrania. Hoy voy a continuar este video que había comenzado en un video anterior acerca de cómo obtuve la ciudadanía ucraniana. Hoy estoy solita yo también porque Otto está trabajando, pero así voy a aprovechar para contarte mis experiencias en la obtención de este pasaporte que tanto anhelamos los que venimos aquí a este bello país. Entonces, en el capítulo anterior te estuve contando todo lo que tuve que hacer en Cuba, cómo obtuve este carnecito que es el carnet de ucranianos residentes en el exterior, que me permitió obtener una visa gratuita para mí y para mi familia para poder venir a Ucrania. Te dejo el link ahí arriba en las tarjetas para que veas el video anterior si no lo has visto, porque este video es la segunda parte, es una continuación. Y hoy te voy a contar cómo fue el proceso una vez que llegué a Ucrania para poder obtener la ciudadanía ucraniana. Bueno, cuando yo llegué a Ucrania, primeramente decirte que cuando uno va a hacer cualquier trámite aquí, todos los documentos hay que traducirlos al idioma ucraniano, incluso el pasaporte. Por eso mi pasaporte cubano yo lo tuve que traducir al idioma ucraniano. Aquí tengo una muestra para que veas cómo es. Cuando uno hace la traducción es como una fotocopia y va con la traducción al ucraniano y un cuño notarial de la notaría. Es decir, aquí los buros de traducción trabajan junto con una notaría y te hacen la traducción, te la cosen y te ponen unos cuños de notaría. Y todos los documentos hay que hacerle esto. Incluso a la inscripción de nacimiento mía en ruso, tuve que hacerle una traducción al ucraniano porque aquí no te aceptan ningún documento que no esté en ucraniano. Entonces, cuando yo me presenté con la ayuda de una amiga para poder solicitar la ciudadanía, otra cosa importante que también tengo que decirte, y es que aquí en Ucrania, para hacer cualquier trámite, uno tiene que estar registrado en una vivienda. Es decir, que si uno no tiene su casa propia, alguien te tiene que acoger en su casa legalmente, tiene que registrarte legalmente en su casa, y por ese lugar, por esa región, es que uno tiene que presentar los documentos en la oficina de migración que corresponde a esa región. Por lo tanto, es muy importante tener a alguien que te ayude con eso, y en caso de que uno no lo tenga, pues entonces hay que buscar algunos servicios con algunos abogados que cobran bastante caro, pero ellos ayudan a que una persona pueda ofrecerte esa posibilidad de inscribirte en su casa a cambio de dinero. En este caso yo tuve una amiga que se ofreció para ayudarme. Ella tenía una casita en el campo y ella me ofreció que yo pudiera tramitar mis documentos a través de la dirección de aquella casita en el campo, y así fue como lo pude hacer. Entonces, cuando llegué a la oficina de migración, que presenté mis documentos traducidos al ucraniano, mi pasaporte, mi inscripción de nacimiento, pues allí me dijeron que yo podía optar ya sea por la ciudadanía o por la residencia permanente, que yo podía escoger cuál de las dos quería hacer. Entonces yo le pregunté que cuánto tiempo se demoraba en procesar cada trámite, y me dijeron que era el mismo tiempo, que eran 3 meses. Es decir, una vez que ellos me aceptaban los documentos, en 3 meses ellos me daban la respuesta y me daban ya sea la ciudadanía o la residencia permanente. Yo dije, bueno, pues si es así, por supuesto, yo quiero la ciudadanía. Y me dijeron, bueno, sí, lo que pasa es que una vez que te otorguen la ciudadanía, tienes que hacer renuncia a tu ciudadanía. Y yo dije, bueno, ok, cuando llegue ese momento ya haré el trámite de la renuncia a mi anterior ciudadanía, pero bueno, ese es el que yo quiero optar. Pero mientras estaba en ese proceso, otra amiga me aconsejó y me dijo, mira, ¿por qué no llegas al registro civil y pides una inscripción de nacimiento tuya actualizada? Porque la inscripción que yo tenía, esta inscripción de hace muchos años, de cuando yo era pequeñita, bebita, y
esta inscripción es de la Unión Soviética. Y entonces ella me dijo, mira, es bueno que tú pidas una inscripción de nacimiento actualizada y que tú presentes los documentos con esa inscripción de nacimiento, porque una vez que a ti te emitan una inscripción de nacimiento actual, pues entonces ya tú apareces en todos los sistemas, apareces en todos los registros y la ciudadanía te lo van a dar más rápido. Y entonces yo dije, pues sí, voy a hacerlo. Entonces fui a un registro civil, presenté mi certificación de nacimiento traducida al ucraniano, mi pasaporte. Ellos me buscaron en los sistemas y mi nombre aparecía. Gracias a Dios, debe ser también porque como yo hice esto estando en Cuba, pues ellos tuvieron que hacer una investigación, se demoró como un año en hacerme esto y pues mi nombre aparecía y mis datos aparecían en la base de datos de Ucrania, por lo tanto me entregaron una certificación de nacimiento actualizada, que es este documento azul que vemos aquí. Ellos me lo entregaron y esta es mi certificación de nacimiento hecha ya en idioma ucraniano. Ahora me sucedió un problema, un pequeño percance, que a partir de ahí se generó toda una serie de problemas grandes, pero bueno, vamos a ir poco a poco, vamos a ir por partes. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que mi nombre en ruso es Ekaterina, pero ellos hicieron una traducción al ucraniano de mi nombre y mi nombre aparecía en la base de datos no como Ekaterina, sino como Katerina, que es la versión ucraniana de ese nombre. Por lo tanto, me cambiaron el nombre y ya mi nombre no empezaba con E, sino que era Caterina, y eso me trajo algunos problemitas. ¿Por qué? Porque este documento que me hicieron en Cuba decía Ekaterina y la nueva inscripción de nacimiento decía Caterina, y entonces eso era un poco problemático porque el acta de matrimonio de mi esposo estaban hechos con una traducción que yo hice en Cuba, en la embajada ucraniana, que era válida aquí, pero decía Ekaterina. Por lo tanto, no iban a coincidir los documentos y eso me trajo algunos problemas que ya te iré diciendo cómo los fui resolviendo. Pero bueno, lo importante es que me dieron mi certificación de nacimiento ucraniana, solicité la ciudadanía y al cabo de los 3 meses que tuve que esperar, me dieron un documento que se llama Timchasova Pasvishenia Gromadiana Ucraini. Timchasova Pasvishenia. ¿Qué cosa es la Timchasova Pasvishenia? Ese documento es un documento que le dan a las personas que le otorgaron la ciudadanía, pero que aún no han renunciado a la ciudadanía anterior de su país, porque hasta el día presente en que estoy filmando este video, Ucrania aún no permite la doble ciudadanía. Por lo tanto, exige a las personas que se hacen ucranianos renunciar a su ciudadanía. Y mientras uno está en ese proceso, te dan este documento que es un documento temporal. Timchasova significa temporal y ese documento es una forma de identificación válida aquí dentro de Ucrania. Ese documento me permitió a mí abrirme una cuenta bancaria, me permitió a mí yo fui en una ocasión a la embajada de Bélgica para preguntarle si podía obtener una visa para Bélgica con ese documento y me dijeron que sí. Es decir, es un documento legal que permite trabajar, permite hacer una serie de actividades y es válido por 2 años, renovable por un periodo de 2 años más. Quiere decir que ellos te dan un periodo de 2 años para que tú resuelvas el tema de la renuncia a la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo malo de ese documento? Que con ese documento no se puede tramitar, por ejemplo, la residencia de un esposo, la ciudadanía de un esposo, porque ese documento no es un pasaporte de identidad. Aquí en Ucrania hay 2 tipos de pasaporte: el pasaporte interno, que es como un carnet, y el pasaporte externo, que es este. Pero para hacer los documentos y para hacer los trámites, uno tiene que presentar ya sea el pasaporte interno o el pasaporte externo. Pero ese documento, ese carnet, esa Timchasova, le pasa lo mismo que al documento ese pequeñito que me hice en Cuba. A este documento
que no es válido, como incluso este documento sí me hubiera permitido tramitar la residencia de mi esposo y la residencia de mi hijo, pero aquel otro documento no me lo permitía, no me lo permitía. Yo fui a migración para tratar de hacer los trámites con él y me dijeron que no, que hasta que yo no obtuviera un pasaporte, ya sea de residente o ya sea de ciudadano, pues yo no podía hacer ningún trámite para mi esposo ni para mi hijo. Y eso para mí realmente fue un problema, sobre todo en el caso de mi esposo, porque me dijeron que como mi hijo es menor de edad, pues con él no había ninguna situación, aunque en la escuela se me pedían sus documentos, pero una vez que yo obtuve la ciudadanía, pues ellos aceptaron que él estuviera en ese proceso así, en espera, pero sí me detenía todo el proceso y me hacía un problema con mi esposo. El problema es que como ya yo tenía ese trámite de ciudadanía, ya yo no podía usar esto, porque esto tenía otro nombre, es como si fuera otra persona, por lo tanto yo no podía usar esto y el tiempo de estancia de mi esposo de 3 meses para poder procesar se nos venció. ¿Cuál fue el error que nosotros cometimos? Que desde que pusimos un pie aquí, nosotros teníamos que haber ido a migración y solicitar la residencia para mi esposo con este documento. Pero yo quise primero pedir la ciudadanía y ahí fue donde se nos enredó el proceso, porque la ciudadanía, cuando yo caí en ese trámite de esa tinchasoba, de ese documento temporal, que ya no me permitía hacer lo que ya los documentos no coincidían, pues se nos vencieron todos los documentos que teníamos, se venció el periodo de estancia y eso fue una odisea que lo contaremos en otra ocasión de cómo pudimos salir de eso, porque mi esposo, bueno, había que escoger o salir de Ucrania o quedarse aquí de manera ilegal en el caso de él hasta que pudiéramos resolver el problema y nosotros escogimos mantenernos unidos como familia, pero luego tuvimos que pasar por un proceso para solucionar el asunto de la ilegalidad. Pero bueno, ya con esa tinchasoba, pues entonces mi siguiente reto, mi siguiente meta era renunciar a la ciudadanía de Cuba para poder obtener finalmente la ciudadanía de Ucrania. Así que vamos a dejarlo hasta aquí porque es muy largo, son muchos trámites, muchos procesos, pero en el siguiente video te voy a contar cómo fue que renuncié a la ciudadanía cubana, que realmente no renuncié porque ese trámite no existe. El problema es que Cuba no deja renunciar a la ciudadanía. Pero bueno, te voy a contar cómo fue que hice para que, para obtener lo necesario para continuar con mi proceso de ciudadanía ucraniana y obtener el bendito pasaporte ucraniano. Entonces, bueno, espero que te haya sido de utilidad de esta información que te he aportado. Escríbeme en tus comentarios, hazme tus preguntas, suscríbete al canal si no lo has hecho y seguimos conectados aquí en Vivir en Ucrania. Hasta pronto.